Buenos días de nuevo. Estoy contento de estar entre ustedes. Además les digo una confidencia, es la primera vez que bajo acá. Nunca había venido. Como les decía, tengo mucha alegría y les doy una calurosa bienvenida. Gracias por haber aceptado esta invitación para debatir tantos graves problemas sociales que aquejan al mundo hoy. Ustedes, que sufren en carne propia la desigualdad y la exclusión. Gracias al cardenal Turkson por su acogida. Gracias, Eminencia, por todo su trabajo y sus palabras. Este encuentro de movimientos populares es un signo, es un gran signo. Vinieron a poner en presencia de Dios, de la Iglesia, de los pueblos, una realidad muchas veces silenciada. Los pobres no solo padecen la injusticia, sino que también luchan contra ella. No se contentan con promesas ilusorias, excusas o coartadas. Tampoco están esperando de brazos cruzados la ayuda de ONGs, planes asistenciales o soluciones que nunca llegan, o si llegan de tal manera que van en una dirección o de anestesiar o de domesticar. Esto es medio peligroso. Ustedes sienten que los pobres ya no esperan, quieren ser protagonistas. Se organizan, estudian, trabajan, reclaman y sobre todo practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres y que nuestra civilización parece haber olvidado o al menos tiene muchas ganas de olvidar. Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre. Yo diría que algunas veces la hemos transformado en una mala palabra. No se puede decir. Pero es una palabra mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y de los derechos laborales. Es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero, los desplazamientos forzados, las emigraciones dolorosas, la trata de personas, la droga, la guerra, la violencia y todas esas realidades que muchos de ustedes sufren y que todos estamos llamados a transformar. La solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia. Y eso es lo que hacen los movimientos populares. Este encuentro nuestro no responde a una ideología. Ustedes no trabajan con ideas, trabajan con realidades, como las que mencioné y muchas otras que me han contado. Tienen los pies en el barro y las manos en la carne. Tienen olor a barrio, a pueblo, a lucha. Queremos que se escuche su voz, que en general se escucha poco. Tal vez porque molesta, tal vez porque su grito incomoda, tal vez porque se tiene miedo al cambio que ustedes reclaman. Pero sin su presencia, sin ir realmente a las periferias, las buenas propuestas
y proyectos que a menudo escuchamos en las conferencias internacionales se quedan en el reino de la idea o en meros proyectos. No se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Qué triste ver cuando detrás de supuestas obras altruistas se reduce a la otra persona a la pasividad, se la niega o peor, se esconden negocios y ambiciones personales. Jesús le diría hipócritas. Qué lindo es, en cambio, cuando vemos en movimiento a pueblos, sobre todo a sus miembros más pobres y a los jóvenes. Entonces sí se siente el viento de la promesa que aviva la ilusión de un mundo mejor. Que ese viento se transforme en vendaval de esperanza. Ese es mi deseo. Este encuentro nuestro responde a un anhelo muy concreto, algo que cualquier padre, cualquier madre quiere para sus hijos. Un anhelo que debería estar al alcance de todos, pero hoy vemos con tristeza cada vez más lejos de la mayoría. Tierra, techo y trabajo. Es extraño, pero si hablo de esto, para algunos resulta que el Papa es comunista. No se entiende que el amor a los pobres está al centro del Evangelio. Tierra, techo y trabajo, eso es por lo que ustedes luchan. Son derechos sagrados. Reclamar esto no es nada raro, es la doctrina social de la Iglesia. Voy a detenerme un poco en cada uno de estos, porque ustedes los han elegido como consigna para este encuentro. Tierra. Al inicio de la creación, Dios creó al hombre custodio de su obra, encargándole que la cultivara y la protegiera. Veo que aquí hay decenas de campesinos y campesinas, y quiero felicitarlos por custodiar la tierra, por cultivarla y por hacerlo en comunidad. Me preocupa la erradicación de tantos hermanos campesinos que sufren el desarraigo y no por guerras o desastres naturales. El acaparamiento de tierras, la desforestación, la apropiación del agua, los agrotóxicos inadecuados son algunos de los males que arrancan al hombre de su tierra natal. Esta dolorosa separación, que no es solo física, sino existencial y espiritual, porque hay una relación con la tierra, está poniendo a la comunidad rural y su peculiar modo de vida en notoria decadencia y hasta en riesgo de extinción. La otra dimensión del proceso ya global es el hambre. Cuando la especulación financiera condiciona el precio de los alimentos, tratándolo como a cualquier mercancía, millones de personas sufren y mueren de hambre. Por otra parte, se desechan toneladas de alimentos. Esto constituye un verdadero escándalo. El hambre es criminal. La alimentación es un derecho inalienable. Sé que algunos de ustedes reclaman una reforma agraria para solucionar algunos de estos problemas. Y déjenme decirles que en ciertos países, y acá cito el compendio de doctrina social de la Iglesia, en algunos países la reforma agraria es, además de una necesidad política, una obligación moral. No lo digo solo yo, está en el compendio de doctrina social de la Iglesia.
Por favor, sigan con la lucha por la dignidad de la familia rural, por el agua, por la vida y para que todos puedan beneficiarse de los frutos de la tierra. Segundo, techo. Lo dije y lo repito, una casa para cada familia. Nunca hay que olvidarse que Jesús nació en un establo, porque no había lugar en el hospedaje, que su familia tuvo que abandonar su hogar y escapar a Egipto perseguida por Herodes. Hoy hay tantas familias sin vivienda, o bien porque nunca la han tenido, o bien porque la han perdido por diferentes motivos. Familia y vivienda van de la mano. Pero además un techo, para que sea hogar, tiene una dimensión comunitaria y es el barrio. Y es precisamente en el barrio donde se empieza a construir esa gran familia de la humanidad, desde lo más inmediato, desde la convivencia con los vecinos. Hoy vivimos en inmensas ciudades que se muestran modernas, orgullosas y hasta vanidosas. Ciudades que ofrecen innumerables placeres y bienestar para una minoría feliz. Pero se le niega el techo a miles de vecinos y hermanos nuestros, incluso niños, y se los llama elegantemente personas en situación de calle. Es curioso como en el mundo de las injusticias abundan los eufemismos. No se dicen las palabras con la contundencia y la realidad, se busca el eufemismo. Una persona abandonada, una persona segregada, una persona apartada, una persona que está sufriendo la miseria, el hambre, es una persona en situación de calle. Palabra elegante, ¿no? Ustedes busquen siempre, que por ahí me equivoco en alguno, pero en general, detrás de un eufemismo hay un delito. Vivimos en ciudades que construyen torres, centros comerciales, hacen negocios inmobiliarios, pero abandonan a una parte de sí en las márgenes, en las periferias. ¿Cuánto duele escuchar que a los asentamientos pobres se los margina, o peor, se los quiere erradicar? Son crueles las imágenes de los desalojos forzosos, de las topadoras derribando casillas, imágenes tan parecidas a la de la guerra. Y esto se ve hoy. Ustedes saben que en las barriadas populares donde muchos de ustedes viven, subsisten valores ya olvidados en los centros enriquecidos. Los asentamientos están bendecidos con una rica cultura popular. Ahí el espacio público no es un mero lugar de tránsito, sino una extensión del propio hogar, un lugar donde generar vínculos con los vecinos. Qué hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes y que hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo. Qué lindas son las ciudades que aún en su diseño arquitectónico están llenas de espacios que conectan, que relacionan y favorecen el reconocimiento del otro. Por eso, ni erradicación ni marginación. Hay que seguir en la línea de la integración urbana. Esta palabra
debe desplazar totalmente a la palabra erradicación, desde ya, pero también a esos proyectos que pretenden barnizar los barrios pobres, a prolijar las periferias y maquillar las heridas sociales en vez de curarlas promoviendo una integración auténtica y respetuosa. Es una especie de arquitectura del maquillaje, ¿no? Se va por ese lado. Sigamos trabajando para que todas las familias tengan una vivienda y para que todos los barrios tengan una infraestructura adecuada, cloacas, luz, gas, asfalto, y sigo, escuela, hospital o sala de primeros auxilios, club deportivo, o sea, todas las cosas que crean vínculos y que unen. Acceso a la salud, lo dije, y a la educación y a la seguridad en la tenencia. Tercero, trabajo. No existe peor pobreza material, me urge subrayarlo, no existe peor pobreza material que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo. El desempleo juvenil, la informalidad y la falta de derechos laborales no son inevitables. Son resultado de una previa opción social, de un sistema económico que pone los beneficios por encima del hombre. O sea, el beneficio económico sobre la humanidad, sobre el hombre. Son efectos de una cultura del descarte, que considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Hoy, al fenómeno de la explotación y de la opresión, se le suma una nueva dimensión, un matiz gráfico y duro de la injusticia social. Los que no se pueden integrar, los excluidos, son desechos, son sobrantes. Esta es la cultura del descarte. Y sobre esto quisiera ampliar en algo que no tengo escrito, pero se me ocurre recordarlo ahora. Esto sucede cuando al centro de un sistema económico está el Dios dinero y no el hombre, la persona humana. O sea, al centro de todo sistema social o económico tiene que estar la persona, imagen de Dios, creada para que fuera el dominador del universo. Cuando la persona es desplazada y viene el Dios dinero, sucede esta trastocación de valores. Y para graficar recuerdo una enseñanza de alrededor del año 1200. Un rabino judío explicaba a sus feligreses la historia de la Torre de Babel. Y entonces contaba cómo para construir esa Torre de Babel había que hacer mucho esfuerzo. Había que fabricar los ladrillos. Y para fabricar los ladrillos había que hacer el barro y traer la paja y amasar el barro con la paja. Después cortarlo en cuadrados, después hacerlo secar, después cocinarlos. Y cuando ya estaban cocidos y fríos, subirlos para ir construyendo la torre. Si se caía un ladrillo, porque era muy caro el ladrillo con todo ese trabajo, si se caía un ladrillo era casi una tragedia nacional. Al que lo dejaba caer lo castigaban, lo suspendían, no sé lo que le hacían. Si se caía un obrero no pasaba nada.
Esto es cuando la persona está al servicio del Dios dinero. Y esto lo contaba un rabino judío en el año 1200. Explicaba esta cosa horrible. Y respecto al descarte, también tenemos que ser un poco atentos a lo que sucede en nuestra sociedad. Me estoy repitiendo de cosas que he dicho y que está en la Evangelii Gaudium. Hoy día se descartan los chicos porque el nivel de natalidad en muchos países de la Tierra ha disminuido, o se descartan los chicos por no tener alimentación o porque se los mata antes de nacer. O sea, descarte de niños. Se descartan los ancianos porque, bueno, no sirven, no producen, ni chicos ni ancianos producen. Y entonces, con sistemas más o menos sofisticados, se los va abandonando lentamente. Y ahora, como es necesario en esta crisis recuperar un cierto equilibrio, estamos asistiendo a un tercer descarte muy doloroso, el descarte de los jóvenes. Millones de jóvenes. Yo no quiero decir la cifra porque no la sé exactamente y la que leí me parece un poco exagerada, pero millones de jóvenes descartados del trabajo, desocupados. En los países de Europa, y estas sí son estadísticas muy claras, acá en Italia pasó un poquitito del 40% de jóvenes desocupados. ¿Saben lo que significa 40% de jóvenes desocupados? Toda una generación, anular una generación para mantener el equilibrio. En otro país de Europa está pasando el 50%. Y en ese mismo país del 50%, en el sur, roza el 60%. De ejemplo que son cifras claras. O sea, el descarte de niños, descarte de ancianos que no producen, y tenemos que sacrificar una generación de jóvenes, descarte de jóvenes, para poder mantener y reequilibrar un sistema en el cual en el centro está el Dios dinero y no la persona humana. Pese a esto, a esta cultura del descarte, esta cultura de los sobrantes, tantos de ustedes, trabajadores excluidos, sobrantes para este sistema, fueron inventando su propio trabajo con todo aquello que parecía no poder dar más de sí mismo. Pero ustedes, con su artesanalidad que les dio Dios, andá y dominá el mundo con las manos que te di, con su búsqueda, con su solidaridad, con su trabajo comunitario, con su economía popular, lo han logrado y lo están logrando. Y déjenme decírselo, eso, además de trabajo, es poesía. Gracias. Desde ya, todo trabajador, esté o no esté en el sistema formal del trabajo asalariado, tiene derecho a una remuneración digna, tiene derecho a la seguridad social y a la cobertura jubilatoria. Aquí hay cartoneros, recicladores, vendedores ambulantes, costureros, artesanos, pescadores, campesinos, constructores, mineros, obreros de empresas recuperadas, todo tipo de cooperativistas y trabajadores de oficios populares que están excluidos de los derechos laborales, que se les niega la posibilidad de sindicalizarse, que no tienen un ingreso adecuado y estable. Hoy quiero unir mi voz
a la suya, a la de ustedes, y acompañarlos en este trabajo y en esta lucha. En este encuentro también han hablado de la paz y de ecología. Es lógico, no puede haber tierra, no puede haber techo, no puede haber trabajo si no tenemos paz y si destruimos el planeta. Son temas tan importantes que los pueblos y sus organizaciones de base no pueden dejar de debatir. No pueden quedar solo en manos de los dirigentes políticos. Todos los pueblos de la tierra, todos los hombres y mujeres de buena voluntad, tenemos que alzar la voz en defensa de estos dos preciosos dones, la paz y la naturaleza, la hermana y madre tierra, como la llamaba San Francisco de Asís. Hace poco dije, y lo repito, que estamos viviendo una tercera guerra mundial, pero en cuotas. Hay sistemas económicos que para sobrevivir deben hacer la guerra. Entonces se fabrican y se venden armas. Con eso los balances de las economías que sacrifican al hombre a los pies del ídolo del dinero, obviamente quedan saneados. Y no se piensa en los niños hambrientos, en los campos de refugiados, no se piensa en los desplazamientos forzosos, no se piensa en las viviendas destruidas, no se piensa desde ya en tantas vidas cegadas. Cuánto sufrimiento, cuánta destrucción, cuánto dolor. Hoy, queridos hermanos y hermanas, se levanta en todas partes de la tierra, en todos los pueblos, en cada corazón y en los movimientos populares, el grito de paz. Nunca más la guerra. Un sistema económico centrado en el dios dinero necesita también saquear la naturaleza para sostener el ritmo frenético de consumo que le es inherente. El cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la deforestación ya están mostrando sus efectos devastadores en los grandes cataclismos que vemos. Y los que más sufren son ustedes, los humildes, los que viven cerca de las costas en viviendas precarias o que son tan vulnerables económicamente que frente a un desastre natural lo pierden todo. Hermanos y hermanas, la creación no es una propiedad de la cual podemos disponer a nuestro gusto, ni mucho menos es una propiedad solo de algunos, de pocos. La creación es un don, es un regalo, un don maravilloso que Dios nos ha dado para que cuidemos de Él y lo utilicemos en beneficio de todos, siempre con respeto y gratitud. Ustedes quizás sepan que estoy preparando una encíclica sobre ecología. Tengan la seguridad que sus preocupaciones estarán presentes en ella. Les agradezco, aprovecho para agradecerles, la carta que me hicieron llegar los integrantes de la Vía Campesina, la Federación de Cartoneros y tantos otros hermanos al respecto de este tema. Hablamos de la tierra, de trabajo, de techo, hablamos de trabajar por la paz y cuidar la naturaleza. Pero, ¿por qué en vez de eso nos acostumbramos a ver cómo se destruye el trabajo digno, se desahucia a tantas familias, se expulsa a los campesinos, se hace la guerra y se abusa de la naturaleza?
porque en este sistema se ha sacado al hombre, a la persona humana del centro, y se lo ha reemplazado por otra cosa. Porque se rinde culto idolátrico al dinero, porque se ha globalizado la indiferencia. Se ha globalizado la indiferencia. A mí qué me importa lo que le pasan a otros mientras yo defienda lo mío. Porque el mundo se ha olvidado de Dios, que es Padre, se ha vuelto huérfano porque dejó a Dios de lado. Algunos de ustedes expresaron, este sistema ya no se aguanta, tenemos que cambiarlo, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre este pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Hay que hacerlo con coraje, pero también con inteligencia, con tenacidad, pero sin fanatismo, con pasión, pero sin violencia. Y entre todos, enfrentando los conflictos sin quedar atrapados en ellos, buscando siempre resolver las tensiones para alcanzar un plano superior de unidad, de paz y de justicia. Los cristianos tenemos algo muy lindo, una guía de acción, un programa, podríamos decir, revolucionario. Les recomiendo vivamente que lo lean, que lean las bienaventuranzas que están en el capítulo 5 de San Mateo y 6 de San Lucas, y que lean el pasaje de Mateo 25. Se los dije a los jóvenes en Río de Janeiro. Con estas dos cosas tienen ya el programa de acción. Sé que entre ustedes hay personas de distintas religiones, oficios, ideas, culturas, países, continentes. Hoy están practicando aquí la cultura del encuentro, tan distinta a la xenofobia, la discriminación y la intolerancia que tantas veces vemos. Entre los excluidos se da ese encuentro de culturas donde el conjunto no anula la particularidad. El conjunto no anula la particularidad. Por eso a mí me gusta la imagen del poliedro, una figura geométrica con muchas caras distintas, pero que está junto. El poliedro refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan la originalidad. Nada se disuelve, nada se destruye, nada se domina, todo se integra, todo se integra. Hoy también están buscando esa síntesis entre lo local y lo global. Sé que trabajan día tras día en lo cercano, en lo concreto, en su territorio, su barrio, su lugar de trabajo. Los invito también a continuar buscando esa perspectiva más amplia, que nuestros sueños vuelen alto, que nuestros sueños abarquen el todo. De ahí que me parece importante esa propuesta que algunos me han compartido, de que estos movimientos, estas experiencias de solidaridad que crecen desde abajo, desde el subsuelo del planeta, confluyan, estén más coordinadas, se vayan encontrando, como lo han hecho ustedes en estos días. Atención, nunca es bueno encorsetar el movimiento en estructuras rígidas. Por eso dije encontrarse. Mucho menos es bueno intentar absorberlo, dirigirlo o dominarlo. Movimiento es libre, tiene su dinámica propia, pero sí debemos intentar caminar juntos. Estamos en este salón, que es el salón del sínodo viejo, ahora hay uno nuevo. Y sínodo quiere decir precisamente caminar juntos, que este sea un símbolo del proceso que ustedes han iniciado y que están llevando adelante. Los movimientos populares expresan la necesidad urgente de revitalizar nuestras democracias, tantas veces secuestradas por innumerables factores. Es imposible imaginar un futuro para la sociedad
sin la participación protagónica de las grandes mayorías. Y ese protagonismo excede los procedimientos lógicos de la democracia formal. La perspectiva de un mundo de paz y justicia duraderas nos reclama superar el asistencialismo paternalista, nos exige crear nuevas formas de participación que incluyan los movimientos populares y anime las estructuras de gobierno locales, nacionales, internacionales, con ese torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común. Y esto con ánimo constructivo, sin resentimiento, con amor. Yo los acompaño de corazón en este camino. Digamos juntos desde el corazón: ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ninguna persona sin la dignidad que da el trabajo. Queridos hermanas y hermanos, sigan con su lucha. Nos hacen bien a todos. Es como una bendición de humanidad. Les dejo de recuerdo, de regalo, con mi bendición, unos rosarios que fabricaron artesanos, cartoneros y trabajadores de la economía popular de América Latina. Y en este acompañamiento rezo por ustedes, rezo con ustedes y quiero pedirle a nuestro Padre Dios que los acompañe, que los bendiga, que los colme de su amor y los acompañe en el camino, dándoles abundantemente esa fuerza que nos mantiene en pie. Y esa fuerza es la esperanza, esa esperanza que no defrauda. Gracias. Che passa nella domanda.